Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en elmostrador.cl en este martes 5 de septiembre, un día después de que se cumpliera un año tras el fracaso del texto constitucional propuesto por la Convención y un día después también de que se aprobaran determinadas enmiendas y se rechazaran otras que también están generando polémica en el Consejo Constitucional. Queremos hablar de este momento que está viviendo el Consejo, de esta segunda oportunidad, mientras las encuestas siguen siendo desfavorables para un triunfo, ¿no? En diciembre, con el ex convencional que paso a saludar, Hernán Larraín Mate, también expresidente de Evópoli. Hernán, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, Mirna. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, Hernán, lo primero es preguntarte cuál es tu estado de ánimo respecto de lo que está pasando en el Consejo a un año de lo que te tocó a ti también vivir, ¿no es cierto?, en esa convención constitucional. Bueno, es de preocupación, la verdad. Yo creo que el Consejo, que es probablemente una segunda y última oportunidad que vamos a tener de tener un proceso de esta naturaleza, con este nivel de participación, está hoy día, si bien avanza en muchos sentidos, está siendo muy distante de la ciudadanía, está desconectado de la ciudadanía. Y eso es muy preocupante de cara al desafío que tenemos en diciembre. Si algo aprendimos del proceso anterior es que los chilenos tienen muchas expectativas de este proceso, pero si ven que la política se dedica a pelear en vez de construir consensos, bueno, se puede repetir lamentablemente lo mismo que vivimos el 4 de septiembre del año pasado, que en vez de tener un texto donde encontrarnos, terminamos teniendo un plebiscito que nos dividió. Hernán, tú tuviste una experiencia muy particular, por cierto, y me gustaría mucho que nos trajeras al presente la experiencia que te tocó vivir a ti. ¿Tú viste en esa convención aspectos que se ven hoy día, como que una mayoría quiso arrasar con una minoría? ¿Fue así? A ver, en esa convención que todos recuerdan, ayer se cumplió un año, como tú mencionabas, del aniversario del triunfo del rechazo. Fue, creo yo, una convención que lamentablemente, en vez de construir diálogos, en vez de construir acuerdos, en vez de desarrollar un proyecto para todos los chilenos, aquellos que tuvieron una mayoría impusieron sus términos y le dijeron a toda la sociedad cómo queríamos vivir, digamos, a través de la Constitución. Y los chilenos rechazaron eso. Hoy, si bien hay diferencias, hay otra mayoría, ¿eh? Y somos muchos los que estamos promoviendo de que no se repita la misma historia y que en diciembre vayamos a votar no por un texto de derecha esta vez, sino más bien por un texto pensado para grandes mayorías, que pueda durar décadas, que sea fruto de un acuerdo consensuado y transversal. Y yo he visto señales que lamentablemente van en la dirección opuesta. Y también algunas otras señales que son mejores. Por de pronto, Mirna, este es un consejo que, a diferencia del que a mí me tocó vivir, es muy respetuoso, se relaciona con civilidad entre los consejeros. A mí me tocó mucho bullying, fue bastante dura la experiencia de un grupo de consejeros. En materia de formas, este consejo y este proceso es muy superior al anterior. Pero a veces yo veo tentado a algunos con imponer los términos de las mayorías, olvidando la lección que nos dio el proceso que fracasó. A ver, vamos entonces a algunos de los temas que me parece importante que conversemos contigo, con tu experiencia como ex convencional. Ayer se rechazó, por ejemplo, una enmienda que establece el derecho a manifestarse pacíficamente. ¿Cómo lo ves tú? A ver, primero es importante recordarle a los que nos escuchan es que ahora se están haciendo votaciones a nivel de comisiones, ¿cierto? Uh-huh. Y que estas comisiones luego van a ir al Pleno. Esa es una instancia fundamental, e incluso posteriormente los expertos van a poder
hacerle observaciones al texto y va a haber una tercera instancia y por tanto te lo digo porque muchas veces leo como el Consejo aprobó, el Consejo rechazó y la verdad es que estamos en un proceso donde todavía falta mucho y las decisiones que están tomando son temporales, no definitivas. Dicho eso, lo segundo que hay que decir también en general, y perdón, Mirna, que aproveche este Sí, claro, momento, por pero supuesto. es valioso. Los consejeros están votando enmiendas sobre el texto de los expertos, ¿ah? Y por tanto muchas veces se producen confusiones, no estoy hablando del caso particular que mencionas, pero en general, porque distintos sectores le hicieron una corrección al texto de los expertos y la interpretación muchas veces es literal respecto a esa norma, pero lo que están haciendo es corregir, precisar cuestiones específicas del texto de los expertos. Distinto es lo que pasó con el rodeo y la cueca, por ejemplo, o lo que pasó con las contribuciones, ¿cierto? Vamos Esta para idea allá. de que, Sí, claro. claro, porque me parece que son en el fondo dos enmiendas bastante nítidas, donde, bueno, en un caso se quiere constitucionalizar algo que más bien es parte de nuestras tradiciones, que es el caso de la cueca, la cueca y el rodeo, pero en el caso de las contribuciones es más jodido, porque esa es una cuestión que es propia de la política pública, que tiene que ser resuelta en el Congreso, y no es parte de un texto constitucional. Aquellos que criticamos el maximalismo del texto anterior, creo que tenemos que alzar la voz y decir, ojo, las constituciones son pactos de mínimos comunes, y cuestiones de esta naturaleza debe ser resuelta por el Congreso. Además, la medida es mala, digamos. Eliminar las contribuciones de la primera vivienda es algo que beneficia a los sectores de más altos ingresos, es una medida regresiva, y por lo tanto yo creo que ese ejemplo es nítido de las cuestiones que tenemos que evitar. Todavía queda Claro. por delante, pero no podemos caer en ese tipo de errores. Ya, pero es que es súper interesante que pongas el tema de las enmiendas, precisamente porque si bien ayer se señaló que no iba a ser aplicable a los altos patrimonios, tampoco se señala a qué altos patrimonios estamos hablando. Sabemos perfectamente bien cuán importantes son las contribuciones, que dicho sea de paso la paga apenas un 20% del país, para lo que se ha llamado, ¿no es cierto?, este fondo, ¿no es cierto?, municipal, es decir, estamos hablando del Fondo Común Municipal, ¿verdad? Bueno, dicho todo eso, ¿cómo te explicas que Chile Vamos haya apoyado esta enmienda, que es una enmienda nacida desde Republicanos? Bueno, yo he dicho públicamente que no comparto que Chile Vamos haya apoyado esta enmienda y, de hecho, desde Horizontal publicamos un estudio donde efectivamente muestra lo regresiva que es la medida, que los beneficiados son los sectores de más altos ingresos, el valor social que tiene, porque recordemos que el Fondo Común Municipal lo que hace es ir en ayuda de las comunas más pobres. Entonces estamos hablando de una medida que es a la vena en términos de focalización. Entonces, creo, Mirna, y esto es muy importante, y este es un mensaje para Chile Vamos, es muy importante tener carácter y levantar la voz en aquellas cosas que consideremos que, primero, no son materia constitucional, y segundo, pueden ser malas medidas sociales y económicas. Creo que en este caso se cumplen esos dos requisitos, y yo espero que todavía queda una instancia más, el Pleno, con fuerza podamos despejar el tema de las contribuciones y escuchar a economistas que transversalmente han dicho que esta es una mala medida. Ya, entonces, Hernán, de nuevo, acá aparecen enmiendas que estamos de acuerdo, tiene que ser votada en el Pleno, pero que generan la misma sensación del sinsabor que generaban aquellas enmiendas, que también eran parte de las comisiones, ¿no es cierto? Algunas súper disparatadas, ¿verdad? ¿Cuánto daño nos hicieron esas enmiendas, no? Entonces, hoy día, por eso te planteaba lo del derecho a manifestarse pacíficamente, porque uno es el derecho a reunión y el segundo derecho, que además es un derecho humano, a manifestarse pacíficamente. El solo hecho que se plantee que quede fuera de la Constitución, ¿cómo lo ves? Bueno, mira, yo he alzado la voz con mucha convicción de que nosotros tenemos que tener un texto que evite que un sector manifieste políticamente sus convicciones en algo que tiene que ser un pacto de convivencia. Y lamentablemente la actitud que algunos han tenido han generado, creo yo, distancia de la ciudadanía, en vez de ver lo que hicieron los expertos, que fueron capaces de construir un acuerdo de manera respetuosa, donde
todos hicieron concesiones, pero luego todos lograron un gran acuerdo, y un texto que tiene, por supuesto, desafíos todavía por perfeccionarse. Yo creo que es muy valioso no cometer errores. Yo te quiero ser preciso, Mirna, desconozco el detalle del contexto de la enmienda que tú señalas, por de pronto, te quiero decir con todas sus letras, si eso fuera así, a mí me parecería un error, ¿cierto? La manifestación pública es un derecho, ¿cierto? Y es parte además de las prácticas de una democracia, de poder pacíficamente poder participar de la democracia. Una marcha, una manifestación de esa naturaleza es parte de la actividad política, y por lo tanto no compartiría si algo así fuera aprobado, sin duda. Sí, Hernán, solo para cerrarte, porque ayer se votaron varias enmiendas que generaron, particularmente ayer se juntaron varias que son polémicas, como por ejemplo aquella que elimina la excepción constitucional de concesiones para los hidrocarburos, ¿verdad? Que se señalaba que ni siquiera Pinochet se había atrevido a tocar. Entonces, de nuevo, esto no estaba en el Consejo, es decir, en el texto propuesto por los expertos, no está en el anteproyecto. Claro, y yo te voy a insistir que como lo hicimos en la convención pasada y lo hacemos en el Consejo actual, tenemos que ser más minimalistas, tenemos que acercarnos al texto de los expertos. Yo creo que este tipo de detalles, de nuevo, o malos detalles, pero este tipo de propuestas que parecen más bien de política pública, se alejan de lo que debe ser un texto constitucional. O sea, al final, la cuestión de fondo es que el texto constitucional debe ser un pacto de convivencia sobre nuestros mínimos comunes y no un programa de gobierno. Y yo me temo que hay muchas enmiendas bueno, de distintos sectores políticos, pero quienes tienen la mayoría, tienen una mayor responsabilidad, apuntan en esa dirección. Yo espero que se aprenda la lección, se miren además las encuestas, la ciudadanía todavía está muy distante de este proceso y por lo tanto creo yo que en diciembre tenemos que tener un texto que permita invitar transversalmente a aprobar y cerrar el capítulo constitucional, o de lo contrario vamos a volver a tener un fracaso. Fíjate que estaba leyendo algunos expertos, no expertos del Consejo de Expertos, sino que de expertos constitucionalistas, que señalaban que si se produce un segundo fracaso, mejor dicho, para evitar un segundo fracaso, en el sentido de que no se logre llegar a acuerdo en materias sustanciales, la última opción sería evitar este desastre asumiendo la realidad y derechamente presentar el famoso texto propuesto por los expertos, ¿no es cierto?, elaborado por esta comisión experta. ¿Tú crees que esa podría ser eventualmente una salida? A ver, es una posibilidad, sin duda, ¿cierto? Pero para eso, quienes fueron legítima y democráticamente electos, que son los consejeros, tendrían que, entre ellos, asumir que el proceso está en una dificultad, ¿cierto? Y abrirse a algo de esta naturaleza. Creo yo, de nuevo, ellos tienen esa opción, pero también hay que respetar que ellos quieran perfeccionar, corregir, profundizar el texto en distintas dimensiones. Son parte del proceso, es el acuerdo que logramos en el Congreso, órgano democrático por naturaleza. Entonces, yo creo que aquí hay muchas alternativas. Hay un sector de la izquierda que obviamente ve en el texto de los expertos un punto de convergencia, y yo espero que los consejeros de derecha y de centro derecha tengan un diálogo con las izquierdas, que las izquierdas, digámoslo también, estén disponibles a ser parte de un acuerdo. Todos tienen que ceder, pero esa es una posibilidad que no hay que descartar, pero insisto, es una cuestión que depende legítimamente de los consejeros constitucionales. Ya, entonces, entendiendo un poco varios aspectos que tienen que ver con el rol que han jugado determinados grupos, que son los que tienen la mayoría. Primero, Republicanos dijo desde los comienzos, al menos la presidenta del Consejo, dijo Beatriz Evia, que ellos querían y buscarían acuerdos, pero en la práctica eso no ha ocurrido. ¿Por qué crees tú? Bueno, primero subrayar lo que dice, que es muy importante. El Partido Republicano, desde la elección, ¿cierto? Cuando ganaron, José Antonio Kast en su primera entrevista dijo: vamos a trabajar para un texto para la mayoría de los chilenos, y no para el Partido Republicano. Luego fue súper confusa la señal de las 400 enmiendas, porque claro, del texto de los expertos, que era un trabajo para la gran mayoría, uno puede entender, porque
consenso transversal, ellos pusieron arriba de la mesa todas estas enmiendas. Y luego creo yo, en parte con la participación de Chile Vamos, cuestiones que yo he criticado públicamente, han ido y muchas veces han hecho valer las mayorías. Ahora, también es cierto que hay comisiones donde se han encontrado importantes acuerdos. Y también es cierto de que se han retirado muchas indicaciones. Republicanos no solo retiraron las 4 que fueron muy comentadas por lo simbólicas y lo importantes que eran, en comisiones también han retirado muchas otras. Hay brotes verdes, ¿cierto?, en algunas comisiones, en el sentido de que hay mayor diálogo y se están consensuando algunas cosas. Si uno sigue con detalle el Consejo, hay materias que avanzan con acuerdos. Yo espero que lo que empezamos a ver en los próximos días, fruto además, una cosa importante, Mirna, de estas 4 mesas de trabajo que han permitido mucha mayor interacción y coordinación entre los consejeros, sea la regla, que empecemos a entender de que en diciembre vamos a tener un resultado si es que en el Consejo las votaciones son por mayoría. Y yo espero que eso empiece a ocurrir cuanto antes, porque los procesos tienen una inercia. Lo vivimos en el Consejo, en la convención anterior. Nos decían, oye, lo arreglamos en el Pleno, lo arreglamos en armonización. Pero la verdad es que cuando las cartas estaban jugadas y un sector había impuesto sus términos, ese barco no pudo evitar chocar con el iceberg. Podría pasar lo mismo. Ahora, de todas maneras, lo que tú señalas, la izquierda lo pone en cuestionamiento. Dicen, muchas veces han dicho que determinadas enmiendas han llegado a última hora sin que haya habido una conversación previa y como que de alguna manera, ¿no es cierto?, les pasan la máquina de esa forma, quiero decir. Pero mira, también se ha dicho y se dijo que Chile Vamos iba a jugar un rol bisagra y eso ha sido bastante esporádico. ¿Por qué crees tú que ha ocurrido que Chile Vamos le ha costado tener ese rol moderador? A ver, primero una primera observación, porque es correcto lo que tú decías, primero, que ha habido una acusación a que llegaban con las enmiendas encima, digamos, con las de unidad de propósito. Bueno, estas mesas de trabajo lo que hacen es que se dan un plazo previo de 6 horas para poder tener un margen y estudiarla. Y entiendo yo que eso está avanzando y se ha ido corrigiendo, para destacar cosas que son valiosas también. Yo creo que Chile Vamos tiene la oportunidad de ser bisagra, tiene la capacidad de ser puente, y sin embargo no lo ha hecho del todo. Y mi impresión es que, en parte porque hay algunos al interior de Chile Vamos que han sido persuadidos por republicanos en esta idea de que se ganó, somos mayoría, y por lo tanto podemos llevar adelante nuestras ideas, fuimos electos democráticamente, y vamos al plebiscito en diciembre, y bueno, y si en diciembre perdemos, ¿qué tanto seguimos con la Constitución vigente? Yo creo que esa tesis, que comparte una parte de Chile Vamos, es un error, y que promueve también una parte importante de republicanos. Yo creo que nosotros tenemos que llegar a diciembre con un texto de consenso, y que Chile Vamos tiene que jugar un rol de poner en la mesa a la izquierda, a republicanos, y buscar consensos. Ocurre con algunos consejeros, pasa en algunas mesas de coordinación, en algunas comisiones. A mí me gustaría que fuera mucho más, que como dijo Isabel Pla, ¿cierto?, la ex ministra que UDI, ojalá Chile Vamos tenga más carácter, para cruzarse con aquellas cosas que están mal, y yo le agrego, ojalá que tenga más liderazgo para poder conducir y poner en la mesa a ambos sectores. Hernán, ¿cuáles son las líneas rojas que te podrían llevar a ti a votar en contra de este texto? Bueno, yo creo que este texto, por supuesto que tiene líneas rojas, pero es muy difícil anticiparse a algo así. Había líneas rojas como, por ejemplo, el tema de los 2/3, que para la reforma constitucional que promovía Republicano, que se bajó. Pero mira, quiero ser bien prudente, sobre todo porque me tocó vivir el proceso anterior. Hay que dar la pelea hasta el final. Nada está cerrado hasta que llegan los plazos fatales, y yo espero que podamos todos aprobar en diciembre. Yo al menos, si he levantado algunas críticas, es precisamente por la voluntad de que no repitamos los errores del primer proceso,
y que no existan, entre comillas, líneas rojas, ¿ah? Y que las líneas rojas se transformen más bien en puntos legítimos de divergencia, pero los expertos lograron resolver muchas líneas rojas. Y yo creo que aquí hay una oportunidad entonces de que nos enfrentemos en diciembre a un texto de consenso y no donde un solo sector imponga una visión ideológica. Hernán, déjame preguntarte por otros aspectos que tienen que ver con lo que está ocurriendo, como por ejemplo este intento, ¿no?, que pretende llevar adelante el gobierno, pero sobre todo el presidente Gabriel Boric, de que se firme una declaración conjunta condenando cualquier intento por quebrar la democracia. Yo tengo acá el texto que trascendió, digamos, que es un borrador, donde se habla de condenar la violencia, enfrentar los desafíos de la democracia con más democracia, nunca con menos, fomentar el diálogo, la solución pacífica de las diferencias, pero hasta ahora por lo menos lo que se sabe es que Chile Vamos no estaría firmando este documento. ¿Qué falta para que se logre un cierto consenso, o tú lo ves imposible de cara al 11 de septiembre? Mirna. Sí, ahí sí. Se había justo cortado la transmisión. Te escucho. Ahora sí. A No ver, sé si escuchaste mi pregunta, ¿no es cierto? sí. Eso es la declaración que está proponiendo el presidente Boric. A ver, primero, Exacto. respecto de los contenidos de esa declaración, yo estoy seguro, digamos, tengo la certeza de que Chile Vamos y Evópoli las comparten en forma y fondo. Son declaraciones mínimas, creo yo, respecto de la democracia y estos mínimos comunes que tiene que haber en nuestra democracia. Ahora, le pasa a Chile Vamos, y yo soy parte también de esa crítica, es que vemos esta conmemoración del 11 de septiembre como una oportunidad perdida. Creo que estamos encima, y en vez de haber hecho de este momento un punto de convergencia, como lo hizo, por ejemplo, Uruguay, aquí más bien, y lamentablemente, el presidente ha improvisado. Aquí se depositó la responsabilidad en el Ministerio de las Culturas, han habido 3 ministros, se le entregó a un asesor presidencial, Patricio Fernández, el rol de coordinar esto, tuvo que dejar el proceso porque, digamos las cosas como son, el Partido Comunista no compartía la visión que estaba llevando adelante Patricio Fernández, y porque cree que el Estado debe promover una verdad oficial. Entonces, considero valiosa la declaración, pero la encuentro tarde, y encuentro que el presidente lamentablemente pudo haber hecho algo tan distinto, algo en que nos encontráramos en esta fecha, y lamentablemente creo que se ha ido polarizando la situación, y este 11 va a ser más bien una oportunidad perdida. Ya, o sea, no ves por ninguna parte posibilidades de llegar a una declaración de consenso. ¿Sabes por qué te lo digo además? Porque claro, Chile Vamos dice no estamos disponibles para firmar declaraciones que instalen una verdad oficial, pero yo por lo menos en el texto que estoy leyendo no veo una verdad oficial que se quiera instalar. Eso es digamos, de lo que ha salido, de lo que ha trascendido. Y Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, dice que es una puesta en escena, que no están disponibles para una puesta en escena de la división. Nuevamente, si tú dices que hay acuerdo en la forma y fondo, no es posible dejar de lado todas esas aprensiones y lograr, pero básicamente por el país y por lo que implica, ¿no es cierto?, estos 50 años, un acuerdo, una declaración conjunta. Es que lamentablemente, Mirna, lo que se ha ido generando en las últimas semanas es una cierta desconfianza. Lo que yo escuché y leí de distintos líderes de la centro-derecha es que no había certeza de, si bien uno podía firmar ese documento, qué significaba ir ese día a la Moneda, cuál iba a ser, qué iba a ocurrir, cuáles iban a ser los discursos, los anuncios. Entonces, lamentablemente, hoy día Chile Vamos siente que no están las condiciones para poder participar de un acto de conmemoración donde todos compartan el mismo espíritu. Esto no se trata solo de la declaración, se trata de lo que juntos como país pudimos haber hecho este 11 y que lamentablemente ya no ocurrió. Y esas desconfianzas son lamentablemente, en primer y primerísimo lugar, responsabilidad del presidente de la República, que con mucha anticipación, a principios de su gobierno, pudo haber creado una comisión transversal de cara a la conmemoración de los 50 años, y estaríamos en una situación muy, muy distinta.
Ya, entonces no hay ninguna posibilidad. Pero ojo, esto no significa que Chile Vamos participe, sino que firme una declaración. Es decir, que participe en un evento, hablemoslo así, sino que firme una declaración. Ni para lo uno ni para lo otro, dices tú. Está bien, yo creo que esa declaración tiene valor, yo la comparto, y si Chile Vamos decidiera no participar en la ceremonia, pero sí suscribirla, a mí me parecería eso razonable, pero es una decisión de las directivas. Yo ya tuve este tipo de responsabilidades, entiendo que es una cuestión que está en materia de debate, y sí creo, con todo, que Chile Vamos ese día ojalá tenga una declaración propia y manifieste su compromiso con la democracia, la condena a la violación de los derechos humanos y una condena también a todas formas de violencia política. Yo espero que, a pesar de las dificultades que está viviendo en este minuto nuestro país y sobre todo la política es la que está extraordinariamente polarizada y una ciudadanía que ve a esta gente peleando y no conectando con sus problemas. Yo espero que podamos corregir eso. Fíjate que también me llamó la atención que de este texto que trascendió, que se filtró, este borrador, quiero decir, en ninguna parte se habla del golpe de Estado. O sea, ya se entendió que hacer una mención respecto del golpe mismo, que nunca debió haber ocurrido, el golpe, eso es imposible, ¿no es cierto?, de lograr. También porque otros dicen, bueno, si vamos a condenar el golpe, también condenemos todo lo que pasó previamente al golpe. ¿Cómo ves tú esa dicotomía, Hernán? Bueno, lamentablemente, y te digo lamentablemente porque desde Horizontal para los 40 años nosotros hicimos una declaración que trabajamos por meses, ¿ah? Y que ha estado circulando también, porque se puede tener una reflexión genuina, se puede tener legítimas diferencias, por ejemplo, respecto de las causas, de lo evitable o inevitable del golpe, pero respecto de que hubo un quiebre en nuestra democracia y que eso es una historia triste, respecto de lo que vino después con una dictadura de 17 años donde se violaron los derechos humanos de forma horrenda, respecto a esas cuestiones creo yo no debería haber debate, son mínimos comunes civilizatorios. Y yo creo que la centro-derecha en los últimos años ha avanzado mucho en esta materia. Si lo que encuentro lamentable es que el ambiente de cara a los 50 años no fue bien conducido. ¿Ah? Esto no es solamente un análisis histórico, también tiene que ver cómo tú le das un ambiente al presente. Y en eso yo insisto, creo que el presidente Boric, sobre todo cuando hablábamos en perspectiva, no haber liderado una conmemoración de 50 años donde, manteniendo, por supuesto, algunas diferencias, porque es muy difícil, como dice Ascanio Cavallo, construir una sola verdad cuando el país se fracturó, y esa fractura duró décadas. Entonces, creo yo que todavía tenemos como sociedad mucho dependiente en términos de enfrentar nuestra convivencia democrática y nuestro pasado con mayor madurez, elevando la mirada y sobre todo con un espíritu de futuro para no volver a repetir errores del pasado. Ya, y la relación que se pretende hacer, particularmente Chile Vamos ha exigido, ¿no es cierto?, que tanto a Prodignidad como sobre todo a Prodignidad, más que Socialismo Democrático, condenen abiertamente lo que pasó, pero no solo la condena respecto a lo que pasó después del 18 de octubre, ¿no?, de 2019, sino que señalando, incluso lo ha dicho el propio presidente Piñera, que lo que se pretendió hacer fue un golpe blanco, o sea, derrotar al gobierno del presidente, un gobierno legítimamente electo. Yo no sé cómo lo ves tú, si es homologable un hecho con otro y la responsabilidad que tiene un sector respecto de los hechos ocurridos a partir del 18 de octubre. A ver, son cosas distintas, en momentos históricos distintos, y obviamente un golpe de Estado que implicó el uso de las Fuerzas Armadas, donde se bombardeó la moneda, y todos sabemos la historia que vino a continuación, es diferente en su naturaleza a lo que ocurrió el 18 de octubre y lo que vino después. Ahora, sí creo que si uno analiza y observa rigurosamente lo que pasó a partir del 18 de octubre, uno tiene que decir de que hubo una violencia absolutamente excesiva, abrumadora, y que hubo personas que buscaron la caída del presidente democráticamente electo. Eso es así. Recordemos que el 19 de octubre, el presidente, que en paz descanse, del Partido Comunista, Guillermo Tellier,
dijo que Piñera debía abandonar el gobierno, debía renunciar. Y luego se intentó, algunos con violencia, otros abusando de herramientas constitucionales en el Congreso, para que Sebastián Piñera dejara la moneda. Entonces, por supuesto que hubo personas que quisieron que el gobierno cayera. Y esa cuestión no puede volver a repetirse, ¿ah? En su realidad, no homologando nada respecto de lo que pasó en el 73, no, en sí mismo. En sí mismo nosotros tenemos que cuidar nuestra democracia, y eso significa que cuando elegimos a un presidente o presidenta, entra caminando a la moneda y luego del final de su periodo sale caminando a la moneda. Eso debemos cuidarlo también. Ya pues, Hernán, te dejo entonces, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en el mostrador.cl. Mirna, muchas gracias por la invitación, Que encantado. tengas un muy buen día. Gracias. Saludamos hasta ahora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita en gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con el rector de la Universidad Alberto Hurtado, además director del Museo de la Memoria, Eduardo Silva. Hay un estudio extremadamente importante que se llama Chile Dice 2023, que habla de cuál es la adhesión que tienen los chilenos y chilenas con respecto a la democracia o con respecto a los regímenes autoritarios. Ya volvemos con eso y más. En instantes,